Este nuevo ejercicio lo que nos pide es realizar un DFD que determine si un número dado termina en 5, 43 o 128. Entonces vamos a tener el valor numérico de entrada y vamos a tener una salida que nos va a decir si el número termina en 5, 43 o 128, o bien que no termina en ninguno de esos números. Entonces aquí tenemos que hacer una técnica que nosotros conocemos como anidamiento de las decisiones. Entonces vamos a ver cómo se construye, pero primero vamos a abordar el problema. Entonces el problema comienza a partir de un número dado. Este número necesitamos saber si termina en 5. Entonces recordemos que para conocer el residuo de un número, de una división, utilizamos el comando mod. Entonces lo podríamos hacer de la siguiente forma: num mod 10 y vamos a suponer que tenemos un número dado. Voy a poner un número que termine en 5. Ahora bien, si yo divido este número entre 10, entonces voy a obtener el valor de 23.578.5. Esto en términos de una división entera quiere decir que voy a tener como cociente 23.578 y me va a sobrar el 5. Entonces, este número, si nosotros lo dividimos de forma entera con mod y 10, entonces vamos a obtener el 5. Ahora bien, si este mismo número lo verificamos y lo divido entre 100, yo estaría buscando que el número termine en 43. Al hacer la división del número entre 100, yo voy a obtener 2375.85. Entonces, si yo realizo la división entera, el residuo que me va a dar es 85. Y de la misma forma, si yo divido el número de forma entera entre 1000, entonces tendríamos el mismo valor dividido ahora entre 1000 y obtendría ahora el siguiente valor. Y obviamente el residuo sería 585. Ahora bien, si yo veo los resultados que obtuve de estas divisiones, me estoy dando cuenta que el número termina en 5. No termina en 85, no termina en 43 ni termina en 128. En este caso únicamente termina en 5. Entonces vamos a diseñar el algoritmo. Vamos a pedir el número y vamos a hacer una decisión. Vamos a decidir y mi primera operación va a ser num mod 10 y esto estoy esperando que sea igual a 5. Entonces aquí entra la primera parte. Si esto es cierto, entonces yo voy a imprimir el residuo es 5. Si esto no es cierto, aquí entra una segunda parte, donde yo tengo que decidir nuevamente
si num mod 100 es igual a 43. O sea, si es cierto, imprimo el residuo de 5. Si no, vuelvo a decidir. Si el número dividido entre 100 es 43, entonces, si es cierto, le vamos a poner que imprima el residuo es 43. En caso contrario, volvemos a decidir. ¿Y qué vamos a decidir? Si el número dividido entre 1000 es igual a 128. Si esto es cierto, entonces vamos a imprimir el residuo es 128. Si esto no es cierto, entonces vamos a imprimir que no termina en los números que estamos buscando, porque después de haber hecho los análisis sabemos que no. Y de esta manera queda completo el algoritmo. Algo que hay que notar cuando nosotros trabajamos con los algoritmos es que no siempre puede ser muy claro lo que tratamos de desarrollar. Por eso nos sirve mucho el diagrama de flujo, porque voy a armar ahora este algoritmo, porque acá no es tan fácil distinguir la profundidad de las decisiones. Si nos damos cuenta, aquí en esta primera decisión, si la respuesta es positiva, entonces aquí acaba todo, ya no es necesario seguir la parte negativa, porque aquí me lleva a otra decisión y aquí a otra decisión, pero esta decisión solamente va a ser accesible si la parte es negativa. De igual forma, si yo pudiera acceder a esta parte de la decisión, entonces va a ser solo accesible la tercera parte solo si la parte es negativa. Si es positiva, en ese momento termina. Entonces, vamos armándolo poco a poco. Vamos a ponerle acá, perdón, sería el objeto de lectura. Vamos a poner para que pida el número y vamos a agregar una decisión. Y dense cuenta, vamos a poner la primera operación, que sería num mod 10 y le voy a decir si es igual a 5. Entonces este es num mod 10 igual a 5. Quiere decir que si el número dividido entre 10, su división entera me da el residuo 5. Si esto es cierto, vamos a imprimir acá que el residuo es 5. En caso contrario, entonces tenemos que tomar otra decisión. Y aquí está la decisión. Dense cuenta cómo esta decisión en la parte positiva termina acá y continúa y termina. O sea, en este punto me va a decir residuo 5 y ya no va a evaluar esta parte. Ahora le voy a poner acá la siguiente decisión porque está en la parte negativa. Ahora vamos a decidir si num mod 100 es igual a 43. Que sería para obtener los últimos dos dígitos. Si esto es cierto, entonces acá le vamos a poner que el residuo es 43. Entonces, este es num mod 100 igual a 43. Si esto es cierto, quiere decir que el residuo es 43. En caso contrario, siguiendo acá el algoritmo, tenemos que volver a poner una decisión donde ahora haga la división con 1000. Y si se dan cuenta, esto ya va creando una profundidad hacia la izquierda en los negativos.
y a este le vamos a poner num mod 1000 es igual a 128, que es lo que estábamos esperando en esto. Entonces hacemos la impresión que el residuo es 128. Entonces hasta acá estamos correctos en lo que estamos trabajando. Me hace falta que si no es 128, entonces que imprima que no termina en ninguno de los tres. Entonces lo vamos a poner de este lado y aquí le vamos a poner que no termina en 5, 43 o 128. Entonces el diagrama de flujo completo se vería así. Y pues vamos a hacer la prueba. Vamos a suponer este valor que ya habíamos ingresado es 235.785. Entonces vamos a continuar y me dice que el residuo es 5. Ahora bien, le vamos a dar por ejemplo 128 y me dice que el residuo es 128, o sea el número termina en 128. Y vamos a agregar ahora otro ejemplo donde el número termine en 43. Dice que el residuo es 43. O sea, quiere decir que el número termina en 43. Le vamos a poner un caso que no es ninguno de ellos y me dice que no termina en 5, 43 o 128. Entonces, de esta forma ya estamos seguros que funciona bien y lo vamos a guardar como EJ1H. De esta forma ya tenemos terminado este diagrama de flujo.